Aquí estamos en la Ciutadella, el parque de la Ciutadella. Pues bueno, vamos a orar. Señor, te lo imploro, por favor, úsame, usa este texto bíblico, tú hables a los corazones de estas personas que están sin Cristo, no te conocen. Y solo tú, Señor, puedes traer vida. Imploro, Señor Jesús, que tú estés conmigo y que tu Espíritu Santo me respalde. Y que aquellos que están en el libro de la vida, pues crean, y aquellos que no están, pues rechacen el mensaje. Por eso, Señor, yo quiero pedirte por aquellos que tú conoces. Por favor, Señor, que tengas misericordia y que utilices a este siervo inútil para tu gloria, Jesús. En tu nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo os quiero hablar de un mensaje muy importante. El mensaje más importante que hayáis escuchado en vuestra vida. Y lo quería empezar de la siguiente manera. Esta semana, Maradona ha sido noticia. El futbolista más famoso del mundo murió y ha sido enterrado. Muchos le seguían y ahora lloran. Era su Dios, su ídolo. Lo llamaban el Mesías del fútbol. El pueblo se siente huérfano, humillado y olvidado. El Mesías que seguían les ha defraudado. No era el Cristo, no era aquel que había de venir. Yo vengo a predicaros el verdadero Mesías, el cual fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió por nuestros pecados y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Este ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y déjame leerte el Evangelio de Mateo, capítulo 11, los 6 primeros versículos que hablan del Cristo del que os predico. Y dice así la palabra del Señor: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús
y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Estas palabras habló Jesús. Vemos en el texto dos ministerios. Uno estaba en alza y el otro estaba a la baja. Era necesario que Jesús creciera y Juan el Bautista disminuyera. Por un lado tenemos a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que acababa de dar instrucciones a sus discípulos. Eran 12 discípulos, conocidos por sus nombres, los más cercanos a su vida durante su ministerio. Estos eran mandados exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Así es. Por otro lado, tenemos el ministerio de Juan el Bautista, que estaba llegando a su fin. Y sus discípulos empezaban a seguir a Jesús de Nazaret, porque Juan así lo quería. Este empezó predicando en el desierto de Judá, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, para más tarde reconocer que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se encuentra encerrado en una prisión sin libertad por decir la verdad y esperando su sentencia. También vemos aquí dos líderes. Por un lado, el Cristo, el Mesías, entre el pueblo, y el profeta del desierto, que anuncia su llegada, ahora en prisión. Uno es mayor que el otro en autoridad. El profeta reconoció que no es digno de desatar sus sandalias. Conforme a las Escrituras, preparó el camino de la venida del Señor. Ese Señor y Cristo es Jesús de Nazaret. Vemos en el texto también seguidores. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o líder. Un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Juan el Bautista, oyendo los hechos de Cristo en la cárcel, manda a dos de sus discípulos al encuentro con Jesús, con la importante misión de preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aunque es difícil saber con certeza lo que Juan sintió cuando estaba en la cárcel, ciertamente parece que él tenía dudas, quería saber la verdad. Vemos a Jesús
como en su misericordia, en vez de desautorizar a Juan el Bautista por su incredulidad, lo ensalza, respondiéndole: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los hechos de Cristo hablan de sus marcas de identidad como el Mesías. No hay duda que conforme a las Escrituras cumple la misión encomendada por el Padre. Imaginaos dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos creyeron en los hechos de Jesús y por su fe fueron abiertos sus ojos. Otros ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y Él los sanó. Niños gritando en el área del templo: ¡viva el Salvador, el Hijo de David! Los fariseos se enojaron. Vemos confesión, vemos fe y vemos agradecimiento. Confiesan su incapacidad. No tienen poder sobre ellos mismos. Reconocen que es el único capaz de curarlos. Jesús tiene el poder y salvarlos, y tienen un corazón agradecido. Sin embargo, nosotros no confesamos nuestra incapacidad. Nos engañamos. No reconocemos que Jesús es el único capaz de curarnos de la enfermedad y salvarnos. Y somos desagradecidos con nuestro Creador. Somos desagradecidos con nuestro Creador. No le damos a Él la gloria que merece. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que hará el Creador con nosotros? ¿No merecemos juicio e ira de Dios? Si tu ojo no está bien, tampoco todo tu cuerpo. Te quiero decir que espiritualmente, si no conoces a Cristo, estás ciego, cojo, leproso, sordo, muerto y pobre. Palabras fuertes son estas. Jesús vino a tener un encuentro personal con estas personas. El ciego es como si tuviera humo en los ojos. Impide que pueda ver lo que hay delante. No conoce el camino. El mal camino, ¿no? El mal camino tiene piedras, agujeros y precipicio. El precipicio es el lugar de gran profundidad en el que no pueden verse el fondo. Es como una pared vertical, no ves lo que hay. Ahí se dirige el ciego. Necesita un guía que le ayude a no tropezar y no caer en las profundidades. Este guía no puede estar ciego, porque su final será el mismo. Están ciegos todos los que siguen las filosofías de este mundo y de las tradiciones humanas. Siguen los principios de este mundo y no a lo que Cristo nos ha dicho. Mirad que nadie os engañe. Muchos se dirigen al abismo. Muchos se dirigen al abismo. Mirad que no os engañen. Hay muchos agujeros en esta vida que pueden tener precipicio. ¿No querrás caer en las profundidades?
siendo un leproso espiritual. La enfermedad de la lepra es terrible, afecta a la piel del humano, con muchos dolores, como dolores de parto. Nadie se acerca a un leproso por el temor de ser contagiado. Nadie se acerca a un leproso por el temor de ser contagiado. La lepra espiritual es una barrera de separación entre el hombre y Dios. Pero Dios desea restaurarte y que tengas comunión con Él. Otro hecho de Jesús. Un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo: quiero, sé limpio. Era un hombre que se despojó de su orgullo. Era un hombre que se despojó de su orgullo. Reconoció que nada podía hacer por sí mismo. No confiaba en el hombre. No confiaba en el hombre, pero confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Dice que le adoró. Viendo Jesús su fe, le limpió. El sordo es el que no oye. Le hablan, pero no puede escuchar. El sordo espiritual es el que no oye la voz de Dios. Él llama, pero la persona no quiere oír. Como se dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Sin embargo, ¿cuánta suciedad espiritual durante el día escuchas? Palabras de engaño, palabras de maldición, palabras de adulterio, palabras de muerte. Necesitamos